Hola hermanos, aquí estamos nuevamente en la sesión número 7 de esta serie que hemos denominado la creación, la separación y la reconciliación. Y hemos estado viendo cómo tomar posesión de la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y la primera parte que vimos fue ir directamente a la palabra de Dios. La segunda parte trata con el reposo, buscamos la promesa en la Biblia, en la palabra de Dios, la hallamos para la necesidad que tenemos y meditamos en ella y vamos a encontrar que esa paz viene sobre nosotros sabiendo cuál es la voluntad de Dios, porque la fe empieza donde la voluntad de Dios se conoce. El punto número 3 que vimos fue el de esforzarnos y procurar establecernos o permanecer en el reposo que Dios nos dio. Y esto es por causa de la duda, de los pensamientos, de las situaciones, de las opiniones de otras personas, lo que vivimos diariamente, el tiempo que pasa, una semana, un mes y no vemos la manifestación. Bueno, en ese tiempo la mente nos va a estar diciendo no sucedió nada, no va a pasar nada, no vas a sanar, no va a suceder esto que le estás pidiendo a Dios, Dios no te oyó, yo no sé, muchísimas cosas. Y el tercer punto trata con esforzarnos, usar velocidad para permanecer o establecernos en ese reposo de Dios y que no nos gane la incredulidad. Y cuando yo digo permanecer en el reposo de Dios, me refiero precisamente a eso. Cuando nosotros peleamos la buena batalla de la fe, cuando nos esforzamos para entrar en el reposo, no nos estamos esforzando para, para recibir la sanidad otra vez. No nos estamos esforzando para merecer la sanidad. No nos estamos esforzando para, de alguna manera, convencer a Dios de ser sanos o de volver a decir, soy sano por las llagas de Jesús. No, me estoy esforzando para entrar en el reposo de Dios. Sano ya soy. Pero las circunstancias, los pensamientos, todas esas cosas me quieren sacar de eso. No necesito orar o volver a hablar todos esos versículos para poder recibir la sanidad. No, necesito pelear la buena batalla para permanecer en el reposo de Dios, porque sano ya soy en la cruz de Jesús. ¿Ok? Ahora, como punto número 4 es el amor de Dios. Y cuando me refiero yo al amor de Dios, estoy hablando acerca del amor ágape de Dios. Ante toda situación, hermanos, necesitamos creer que Dios nos ama. Y es parte de cómo tomar posesión de la gracia de Dios, porque si no creemos que Dios nos ama y el amor de Dios está en nosotros, la fe no puede funcionar y lo vamos a ver al final. Entonces, el punto número 4 es creer en el amor de Dios. Ahora, les voy a comenzar con un versículo que está en Juan 17:23. Jesús hablando dice, yo en ellos, esto es unas horas antes de ir a la cruz, yo en ellos y tú en mí, Jesús orando al Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, a ustedes, como también a mí me has amado. Entonces este versículo, hermanos, es asombroso porque nos enseña que Dios nos ama igual que a Jesús. Nos colocó en el mismo nivel, obviamente Jesús es su Hijo y nosotros somos partes de ese cuerpo, somos hijos de Dios, pero nos colocó con ese mismo amor con el que lo amó a Él, porque lo envió a morir por ti. Entonces, digo, ¿qué más demostración de amor podemos esperar que
alguien que envía a su hijo a morir por ti, pues me ama como el hijo. Pero no para ahí, porque en el 17:26, 3 versículos más abajo, nos dice, y les he dado a conocer tu nombre, dice Jesús, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, ese amor ágape, esté en ellos y yo en ellos. Entonces no solamente nos ama como a Jesús, sino que también el amor ágape de Dios fue puesto en nuestro interior, en nuestro espíritu, cuando nacimos de nuevo. Todo lo que necesitamos por la eternidad, Dios nos lo puso en nuestro interior cuando nacimos de nuevo. No vamos a necesitar absolutamente nada de que ser añadido, porque Dios depositó absolutamente todo lo que necesitamos para toda la eternidad. Entonces Dios nos ama como a Jesús y también puso el amor, lo derramó en nosotros. Y esto está ahí en Romanos capítulo 5, se los voy a respaldar. En el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el amor ágape de Dios, y ahorita se los describo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ese amor ya está disponible en nuestro interior, ya no necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese amor, el amor de Dios ya está en nuestros corazones. Amén. Ahora, sí quiero que vean la diferencia, porque es muy común, a mí me sucedió por muchos años, ir al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, y ver la forma en la que el amor se requería que fuese demostrado en ese tiempo, pero no es el mismo para nosotros. Se los voy a explicar. En Mateo 22, uno de los intérpretes de la ley se acercó a Jesús para tentarle. La intención que tenía era tentarlo. Y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero este mandamiento, este versículo yo lo usaba cuando tenía situaciones de personas que no soportaba, o de personas que me caían mal, o personas que me caían bien y yo no las podía amar como Dios dice que debemos amarlo aquí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le decía a Dios, bueno, Señor, ahora sí, ya voy a amar a la persona, ahora sí, ya me voy a acordar de tu amor cuando esté presente, y aunque me diga lo que me diga, lo voy a amar. Y me tocaba la situación, iba con la persona, y comenzaba bien, y venían las palabras difíciles de parte de ellos, y trataba de concentrarme, de permanecer, pero finalmente las emociones, la mente me ganaba y terminaba explotando, y terminaba también diciendo, Señor, perdóname. O sea, sí, mi intención fue amarlo, y ahí iba otra vez a orar y a hablar con Dios para que pudiera, me arrepentía, y luego decía, la siguiente, Señor, ahora sí, y la siguiente vez venía y duraba, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero siempre terminaba explotando, o terminaba no amando a Dios como lo requiere ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones, con todas tus fuerzas, con todos los bienes y todo lo que tú tienes. Nadie puede amar a Dios así, estando en la carne, hermanos. Yo no pude, y yo ni los judíos pudieron, el pueblo de Israel, ni tú tampoco puedes. Entonces, esto me llevó a oír más, a escuchar más, hasta que escuché ciertas predicaciones, ciertas instrucciones que me liberaron, me dieron a entender
lo que Dios decía en el nuevo pacto y lo que Dios decía en el antiguo pacto. Entonces la carne nuestra es imposible que pueda amar a Dios con todo su corazón, su alma y su mente. No podemos, hermanos, la carne es enemistad contra todo lo de Dios y es imposible que yo responda como la ley exige por mi desempeño, no puedo. Pero en el Nuevo Testamento los voy a llevar ahora a Primera de Juan, en el capítulo 4, los voy a comenzar en el versículo 9, porque aquí se nos describe el amor de Dios hacia nosotros. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces Dios envió a su Hijo, ese es el amor de Dios hacia nosotros, para que nosotros pudiésemos vivir por Él. En el 10 dice, en esto consiste el amor, que es Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, esa es la ley, primero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, para nosotros poder comenzar a experimentar el amor de Dios, tenemos que entender que Dios nos amó primero, y para poder nosotros desarrollar ese amor ágape que está en nosotros, tenemos que creer que Dios nos ama ante toda situación. Tropecemos, hagamos cosas que son incorrectas, que nos falta mucho todavía, nos falta mucho, estoy de acuerdo, pero eso no hace que el amor de Dios cambie de Él hacia nosotros. Él nos ama porque Dios es amor. Ese es el amor ágape. Y la diferencia que hay, hermanos, hay varios, cuando menos hay 4 tipos de amores, hay más, pero así conocidos, el amor entre amigos, el amor entre personas conocidas, el amor fileo, ese es uno, el amor eros es el amor carnal entre parejas, entre personas, el amor estorge es el amor que existe en la familia, entre conocidos muy cercanos, pero ninguno de esos puede hacer que amemos a Dios como Él nos amó a nosotros. Pues para poder amar a Dios como Él dice que debemos amarlos, tenemos que comenzar a conocer, a entender el amor ágape de Dios. Y el amor ágape de Dios fue algo que salió primero de Dios hacia nosotros, enviando a su Hijo, derramándolo en nuestros corazones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es creer que Dios nos ama ante toda situación. Y eso, para eso se requiere fe. Es muy fácil decir las palabras te amo, pero cuando las situaciones difíciles vienen, cuando entre familia, entre amigos, entre parejas, vienen esas situaciones de división, de no estar de acuerdo, de pelea, el amor ese que decíamos que teníamos hacia alguien, de repente se acaba. De un ratito al otro, aquella persona a la que amabas mucho te hizo algo equivocado y como consecuencia el amor se esfumó, ya no está. Ese es el amor, los primeros 3 tipos de amores que describimos. Los 3 se acaban, pero el amor de Dios no. Y el amor de Dios debe ser la base, el fundamento para poder ejercer los otros. Entonces, los otros dependen del amor de Dios. Si yo comienzo a sentir entre amigos, entre pareja, entre familiares, que hubo una pelea, que hubo un mal entendimiento, que se dejaron de hablar, que pasó esto o lo otro, lo primero que tengo que hacer es amar simple y sencillamente como Dios me amó. Y Dios me amó simple y sencillamente porque Él es Dios, Él es amor.
Entonces yo necesito comenzar a practicar ese amor hacia los demás, independientemente de la situación que exista. Y si las parejas comenzaran a ejercer este tipo de amor en sus matrimonios, otra cosa sería, hermanos. Porque el amor no depende de lo que tú hagas por mí, sino lo que Dios hizo por mí. Entonces yo respondo a alguna circunstancia equivocada o alguna circunstancia adversa con el amor de Dios. Y con el amor de Dios puedo restablecer todo tipo de relación que de alguna forma se haya perdido o que se haya roto bajo las condiciones del mundo. El amor de Dios restaura todo, pero para poderlo entender y hacer tenemos que creer primero lo que dice ahí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo. Entonces, ante toda circunstancia, yo tengo que comenzar a caminar, tropiezo y digo, híjole, otra vez, pero gracias, Señor, porque tú me amas. A mí enviaste a tu Hijo a amarme. Entonces, el amor no depende de tu desempeño, hermanos. El amor de Dios depende de Él. Depende de que Él es amor y te sigue amando aún en tus imperfecciones. Y tenemos que aprender a caminar así para que Dios pueda operar y enseñarnos cómo opera ese amor y después llevarlo hacia otras personas. Ahora, el apóstol Juan lo entendió. El apóstol Pablo tenía una revelación tremenda, pero el apóstol Juan fue el apóstol del amor. Y él decía en sus cartas, el amado a quien Dios ama. Se decía de sí mismo, y así debemos nosotros aprender a hablar y decir, yo soy el amado de Dios, yo soy su preferido. Eso, hermanos, es importante en toda situación, independientemente de cómo te sientas, si estás triste, si fallaste. Dios dice que Él te ama y tú tienes que aprender a llamarte como Él dice que te ama. No es difícil, pero sí necesitamos comenzar a practicarlo porque no depende de sentimientos, depende de la fe. Yo amo por fe, no por obras, no por desempeño, amo por fe. Y así es como el justo va a vivir bajo el caminar cristiano. Ahora, Pablo describe algo muy, muy hermoso en la carta a los Efesios. En el capítulo 1 nos describe, en el 5 dice Pablo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa palabra aceptos, hermanos, es una palabra que en el griego se describe como CH, haritó, y esa palabra haritó describe altamente favorecido, amado de Dios, acepto en Dios. Y la Biblia la describe nada más en otro lugar. Esa palabra haritó nada más se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Una es ahí en Efesios 1:5 para describir que fuimos altamente favorecidos y aceptados en el amado. Y el otro está en la epístola de Lucas, capítulo 1, versículo 28, cuando vino el ángel a María y entrando, dice el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve, haritó, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces no hay más que 2 lugares en toda la palabra donde Dios te dice que eres acepto, favorecido en Él. Una es ahí en Lucas y otra es en Efesios 1:5. Pues nada más para que sepas el amor con el que Dios te ama.
y lo describe juntamente con el amor que de, con el que favoreció a María, la madre de Jesús. Así que no fue solamente a María, sino que te coloca en el mismo lugar, porque todos, incluyéndola a ella, somos hijos de Dios y necesitamos un Salvador para entrar al cielo igual que ella. Así que con esto quiero terminar, hermanos, en Gálatas 5:6, que es yo creo que uno de los últimos versículos que vamos a usar. Quiero que entiendas que para que tu fe funcione, para que puedas experimentar todas las promesas que Dios tiene para nosotros, tu fe tiene que estar cimentada en el amor de Dios. Si tu fe no está cimentada, 1 Corintios 13 dice que es como un fierro nada más, un címbalo que resuena, algo que hace mucho ruido, pero no tiene ningún significado. Entonces el amor de Dios trabaja, o la fe más bien, perdón, la fe trabaja cuando el fundamento tuyo es el amor ágape de Dios. El amor con el que puedes amar a cualquier persona sin importar lo que haya hecho en su vida. Tú por fe puedes decir, Padre, la perdono en el nombre de Jesús y libero ese amor con el que tú me has amado sobre ella. Y no depende de tus sentimientos. La puedes ver otra vez y de repente te sientes mal porque tu carne te dice que no la has perdonado. No, no es cierto. Nosotros fuimos llamados a amar por fe, hermanos. Y si uno responde por fe, Dios honra eso. Si tú respondes a lo que Dios dice, Dios se encarga de cambiar tu corazón en acuerdo con la fe que estás utilizando para que en cierto punto de tu vida la veas y ya no sientas esa cosa en tu corazón hacia ella. Bien, entonces el amor de Dios es lo más importante que existe, el amor ágape de Dios. Y ese amor hace que tu fe funcione. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, la fe solamente puede funcionar si el amor de Dios está operando en tu vida. Si el amor de Dios no está operando en tu vida, la fe que estás tratando de operar para recibir cualquier cosa que está en la palabra y que Jesús ganó para ti, no va a poder funcionar en tu vida. Porque el amor de Dios debe ser el fundamento. Te caiga bien o te caiga mal la persona. Debes de liberar el amor para que la fe que estás tú ejerciendo en alguna situación que es adversa a ti, pueda funcionar y pueda venir lo que la palabra dice que es tuyo en la sangre de Jesús. Así que con esto termino y quiero que tú comiences a hablar el amor de Dios en tu vida, que lo comiences a creer. Di, Dios me ama. Y me ama a tal grado que envió a su Hijo a morir por mí. Dios me ama. Y el amor de Dios consiste en que Él me amó primero, no en cuanto lo pueda yo amar. De hecho, Gálatas 5:6 que acabamos de leer, dice, sino la fe que obra por el amor de Dios hacia ti. Entonces, aquí está haciendo referencia a que esta fe, tú tienes que hablar y creer esta promesa de Dios diciendo, la fe obra porque yo creo que Dios me ama con todo su corazón. Y haces algo equivocado, Señor, gracias porque tú me amas con todo tu corazón. No hay nada que yo pueda hacer que
cause que tú me dejes de amar. Y no hay nada que yo pueda hacer de más que pueda causar que tú me ames más. Dios siempre te ama igual, como a Jesús. Te equivoques o hagas mucho bien, Dios siempre se mantiene firme en el amor que Él tiene para ti. Así que comienza a ejercitar y tomar posesión de la gracia, creyendo en el amor que Dios tiene para ti. Y levántate diciendo: gracias, Señor, porque me amas como a Jesús. Gracias, Señor, porque creo en el amor que tú tienes para mí. De hecho, en primera de Juan 4:19, donde estábamos no vimos eso, pero dice primera de Juan 4:19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay otra razón. Yo no puedo con mis acciones activar el amor de Dios, pero sí lo puedo activar creyendo por fe que Él me ama y envió a su Hijo a morir por mí. Así que, hermanos, aquí terminamos. Nos vemos en la sesión número 8. Seguiremos viendo cómo tomar posesión de la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y todo esto que estamos viendo es algo que a lo mejor no te tienes que memorizar, pero sí tienes que saber que tu parte es una parte activa en el reino de los cielos. Y que estamos peleando contra alguien que nos aborrece. Y que Dios te dio todas las armas necesarias. Bueno, comencemos a activarlas, estando alertas a lo que necesitamos hacer cuando las circunstancias se nos presenten. Amén. Nos vemos el día de mañana en la sesión número 8. Dios te bendice. Amén.